Dios, gracias Señor, porque sabemos que estás en nuestro medio. Sabemos Señor que tú siempre nos escuchas, siempre nos pones atención Señor a las cosas que nos suceden, que nos acontecen, ya sean buenas, ya sean tristes, pero siempre estás con nosotros. Ayúdanos Señor a creer eso Señor y saber lo que dice en tu palabra, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que Señor, ahorita en este tiempo, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, Señor, y que podamos nosotros meditar, Señor, en la palabra que tienes para esta tarde. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro a los Efesios, capítulo 5. Y me gustaría compartir con ustedes algo tan relevante para nosotros en este tiempo, ya que como pueblo de Dios en este día, en este tiempo en el que vivimos, muchas veces se nos olvida a quién tenemos que seguir, a quién tenemos que enfocar nuestra vida, nuestra mirada, nuestros puntos a hacer, a esa iniciativa. Muchas veces todo ese tipo de cosas se nos olvida. Entonces se nos olvida cuál es nuestra labor que hacer. Se nos olvida cuál es lo que Dios nos ha planeado o qué es lo que tiene para nosotros. Se nos olvida todo eso muchas veces. Entonces, desafortunadamente eso es lo que pasaba en Efesios. En Efesios estaba ese tipo de problemas de que se estaban yendo por otros lados, por las filosofías de aquel entonces, filosofías griegas, que todavía eran muy apenetradas, aún aunque hubiera esa filosofía, si pudiéramos decir, espiritual, cristiana, la gente se iba más por lo griego, por lo filósofo, por el querer saber más cosas que no realmente, muchas veces no hay explicación, ¿no? Y entonces ellos se basaban a eso, pero Pablo se enfrenta a ellos y les escribe esa carta, ¿no? Les dice en el verso 1 de capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces esta palabra aquí cuando dice imitadores, en el inglés es seguidores, y en el original es seguidores. Entonces dice, sed pues seguidores de Dios como hijos amados. Entonces como uno de hijo, cuando uno va creciendo, uno quiere ser como los padres, uno quiere imitarles, uno quiere seguirles y seguir sus pasos, ¿no? Bueno, el 99.9% eso es lo que las personas o los jóvenes quieren hacer. Claro, debe de haber un punto por ciento que no les gustaría ser como sus papás por X causa, ¿verdad? Algún problema que hubo, algo. Pero aquí Pablo les dice, hey, se les olvida que ustedes son hijos de Dios adoptados. Dios los creó, pero a causa, como ya lo hemos explicado, a causa del mal, ustedes fueron quitados de la presencia de Dios. Pero ahora por Cristo Jesús, ustedes son hijos de Él. Son hijos, aunque Pablo después lo dice, somos hijos adoptados. Aún así, pero dice, somos hijos. Entonces después en el verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces les dice a ellos, yo quiero, por favor, que anden en amor. Yo no quiero que haya contiendas, no quiero que haya ese sentir vano de decir yo. No, yo quiero que todos se sean en unidad, porque también Él lo expresa en los otros capítulos que ya hemos leído. Él lo expresa, quiero que sean uno, así como Cristo, como el Padre y como el Espíritu Santo son uno. Y por eso Él lo dice en el otro capítulo, dice, un bautismo, un Padre, un Espíritu, todos uno en unidad. Entonces quiero que anden en amor, les dice. Entonces se ve que empieza la frustración de Pablo, porque como que él dice, tengo que explicarles en qué. Quiero yo decirles en qué. Yo quiero que anden en amor y yo no quiero que anden en qué. Esa pregunta de decir, ¿en qué no quieres que ande, Pablo? ¿En qué no quieres que ande, Jesús? ¿En qué no quieres que yo ande? ¿Qué fue lo que Dios le puso en su corazón a Pablo para haber escrito esto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, no? en ese lapso de la historia? Entonces vemos que Pablo les dice en el verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Entonces, Pablo les dice, yo no quiero que todo esto que acabo de mencionar, que esté entre ustedes. Quítensela de su mente. Quítensela desde su corazón. Ustedes ya no, porque también vimos en el otro capítulo que les dice a ellos, les dice, quiero que ustedes ya no anden como gentiles. Ya ustedes fueron rescatados de una vana manera de vivir. Quiero que caminen hacia adelante. Entonces como que se ve como que los efesios dijeron, ¿pero en qué, Pablo? ¿De qué hablas? Si nosotros amamos al Señor. Muchas veces nosotros eso creemos, decimos, amamos al Señor, yo no ando ¿en qué? ¿En qué ando? Entonces Pablo les dice, yo no quiero que haga ninguna inmundicia o avaricia entre ustedes. Yo quiero que haya acción de gracias. Fíjense, interesante porque les dice, quiero que haya acción de gracias. Y en inglés les dice, but rather giving of thanks. O sea, en otras palabras, yo no quiero que haya esa discordia entre ustedes, sino que haya ese agradecimiento. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, comparto a todos la traducción que tiene esta, que agrega un significado también. Amén. En el versículo 4 dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Interesante. Fíjense que una de las cosas que siempre me repetía mi hermana, y yo creo que ustedes la conocen, mi hermana que sigue de mí, ¿verdad? Mabel, ¿sí la conocen a Mabel? Yo siempre fui, siempre fui un poquito, ¿cómo se puede decir? Rebelde. No, pero aparte de eso, no, pues eso también, pero un poquito payaso. ¿Cómo? Payaso. Entonces mi hermana me decía, acuérdate, Oscar, que es más fácil ser payaso que ser predicador. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice, yo no quiero que hagan esas palabras deshonestas, esas palabras, en inglés también tiene algo parecido, dice, nor foolish talking. En inglés, no foolish talking. Muchas veces tratamos de hablar cosas tontas para atraer a las personas, para agradar, para yo no sé qué. Pero dice Pablo, no, yo no quiero que hagan eso. Yo quiero que sean honestos con ustedes, pero al mismo tiempo quiero que ustedes sean maduros. Cristianos maduros. Porque después les dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces les dice, Efesios, paren. Ustedes necesitan algo más. Recapaciten. Piensen. ¿A quién están siguiendo? ¿De quiénes son ustedes seguidores? ¿Son ustedes seguidores de esos filósofos grandes de esa época? ¿O son seguidores de aquel que vino a morir por ustedes? Porque si son seguidores de aquel que vino a morir por ustedes, tienen que tener una manera diferente de vivir, una manera diferente de hablar, de actuar, de comportarse. Y entre ustedes, que haya acción de gracias, que haya amor, que haya ese compañerismo como lo había en aquel entonces en la iglesia de la Filadelfia. Por eso era Filadelfia, filos, ese amor de entre hermanos. Entonces le dice, quiero que sean así, quiero que se amen. Yo no quiero nada de eso, porque ¿qué creen? Porque todas esas personas que hacen esas malas cosas no podrán ser herederos del reino de Dios. No pueden entrar. Ahora bien, Pablo le sigue diciendo, vean, dice, verso 6. Ahora interesante porque cuando nosotros vemos en el libro de Gálatas, vemos que hay personas que están predicando el Evangelio. Nosotros estamos predicando el Evangelio, pero hay personas que están predicando el Evangelio y que están predicando a otro Jesús, dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Y también lo menciona en 2 de Corintios, capítulo 11. Entonces le dice, fíjate, porque lo interesante de cuando Dios actúa, Dios está inspirándolo a uno. Y entonces, cuando digo a uno, es porque cuando uno predica, cuando uno comparte la palabra de Dios, es un pensamiento
que va desde tiempo atrás, pero porque es el mismo pensamiento que el Señor te ha puesto. ¿Sí me explico? Va como progresivamente, pero es la misma fundación. No quiere decir que ya se desvió el tema, sino que es la misma fundación. Entonces aquí a los Efesios les dice, ¿qué creen? En Gálatas, o a los Gálatas, cuando les escribe en Gálatas, están predicando otro evangelio, el cual no hemos nosotros predicado. ¿Y qué creen? Les dice aquí en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, esas vanas palabras son aquellas que no nos llevan a la salvación. Esas vanas palabras, esas vanas teorías que nosotros decimos, wow. Como recuerdo a muchas personas cuando tú por primera vez hablas con personas que dicen que han leído la Biblia y etcétera, etcétera, no son adventistas, pero son cristianos de otras denominaciones, ¿no? O tal vez ya no van a la iglesia de otras denominaciones, pero son personas que cuando tú vas a las puertas de ellos te dicen, yo tengo muchas preguntas. ¿Oh sí? ¿Como cuál? Como el Señor mandó a Caín lejos y dice que se casó con una mujer. ¿Y quién era esa mujer? Si apenas Caín había matado a Abel, no se habían reproducido. Y empiezan a crear unas teorías en su cabeza que las personas que nunca han leído y que no tienen esa fe, que fue inspirada la palabra de Dios, porque nosotros creemos que Moisés, inspirado por Dios, escribió el libro de Génesis, de Éxodo, si saben ustedes, de Levíticos, Números. Entonces fue inspirado. Entonces quiere decir que en ese lapso de la inspiración no va a contar y después de ahí pasaron 1 año, pasaron 2 años. No, sino que dice, después de ahí lo mandó y después de ahí se casó. O sea que en ese momento pasaron tiempo, se reprodució. Adán y Eva, a eso Dios los mandó aquí, a que cuidaran el jardín de Edén, pero también que se reproduciesen. Entonces ellos se reproducieron. Entonces de esas vanas teorías les dice, tengan cuidado. Porque se está llenando la iglesia de esas vanas teorías y se están olvidando de los rudimentos que son de Cristo, la fundación, de ese Redentor. Entonces les dice Pablo eso. Y después vean lo que dice aquí. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces les dice, recapaciten. Inclusive hoy nos dice al mismo Pablo, inspirado por Dios en los escritos, nos dice a nosotros, recapaciten, ¿qué estamos haciendo? Que nosotros somos hijos de la luz, o sea, hijos de Dios. Éramos, en otro tiempo estamos en tinieblas, pero ahora ya estamos en la luz. Ahora, ¿cómo estamos nosotros recapacitando? ¿Cómo no estamos nosotros guiándonos? ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo estamos nosotros presentándonos al mundo? ¿Cómo estamos nosotros? Ahora, vean lo que dice aquí, rápidamente, dice en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, dice, y verdad. Fíjense, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, ¿qué está saliendo de nosotros? ¿Cuáles son esos frutos que están saliendo? ¿Esos frutos de dudas? Oh, ¿sabes qué? Yo dudo que seamos la iglesia verdadera. Oh, ¿sabes qué? Yo creo que somos como las otras denominaciones. Las otras denominaciones están haciendo su trabajo, también nosotros. Y empezamos a dudar, y empezamos a creer que somos como ellos. No, mis hermanos, y yo no estoy tratando de proyectar una secta, no, sino que es la verdad. La verdad es la verdad. Cristo Jesús tiene un remanente, tiene un pueblo escogido. Entonces nosotros, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu que están saliendo? Si nosotros creemos que somos como las demás denominaciones, entonces ¿de qué sirve el mensaje de los 3 ángeles? Entonces ¿de qué sirve decir que hay un santuario en el cielo? Las otras denominaciones no creen eso. ¿Sí o no? Sí, cuando estaba leyendo la palabra de Dios, noté una enseñanza en lo que es cuando los fariseos le preguntan, o la gente en sí le pregunta una vez que Jesús ya había hecho la multiplicación de los panes, y le dicen, Moisés nos dio panes del cielo, ¿tú pues qué haces? Entonces, acaba de pasar esto de la multiplicación de los panes, y ahora ellos vienen y le preguntan, entonces, la curiosidad de que, o ¿cómo lo podemos llamar? La obstinación en no creer va a hacer que cada vez
se endurezca más el corazón. Entonces es el amor y el Espíritu Santo que pueda llegar al corazón de alguien que está obstinado en creer. Porque luego que Lázaro se resucitó de los muertos, están planificando cómo van a matar a Lázaro también. Entonces, esto de Caín, ¿dónde vino Caín? ¿O qué tal si cambiaron el calendario? A ver si el sábado de hoy no es el sábado de antes. No, es decir, si el amor, el Espíritu Santo, el amor de Jesucristo no te convence, entonces ¿cómo yo te voy a convencer? Amén, amén, Lucas. Tienes razón. Y eso es lo que Pablo nos dice. Entonces, ¿dónde está su fruto? ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde están esos hechos de los que tú vas a hacer? Ahora, vean lo que dice aquí en el verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos comprobar lo que es agradable al Señor? Lo que le gusta a Él, en su palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Fíjense, no participéis, repréndelas. Ahora, no nos estaba invitando Pablo a que vayamos con el vecino y que le digamos, hey, ¿por qué tienes la música a todo volumen? Eso es de Satanás, etcétera, etcétera. Estuviera bien que hiciéramos eso. Pero desafortunadamente él no va a entender lo que nosotros entendemos. Pero sí en nuestra casa, en nuestros hogares, tratar de dar el mejor ejemplo posible. Y a nuestros vecinos, darles el mejor ejemplo posible. Para que cuando se acerquen contigo, cuando hablen contigo y digan una mala palabra, ellos digan, oh, disculpa, dije esto. ¿Por qué? Porque ellos saben de la manera como tú estás actuando. Y ellos tienen un poquito más como de respeto. Entonces nosotros tenemos que ver en eso. Y después de aquí, y no participéis, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense, aún vergonzoso es. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Efesios? ¿Qué estaban las personas repitiendo las cosas malas que otra gente hacía y se les hacía gracia? Y decía, es vergonzoso. El Espíritu Santo le estaba inspirando a que escribiera eso, para que el Espíritu Santo les redarguyera cuando estuvieran leyendo esto. Ahora, no es que esté pasando esto aquí, pero es reverente, es algo que nos ayuda a nosotros, a guiarnos espiritualmente y para nosotros en esa estructura de Cristo Jesús, mirarlo a Él y seguirle, y ser como si fuera, como dice, un espejo, porque eso es lo que debemos de hacer nosotros. Ahora, ya para terminar, vean lo que dice dice verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, recuerden que cuando nosotros nos olvidamos del primer amor, nos olvidamos de Cristo Jesús, somos como un muerto. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús dijo, son como aquellos lápidas emblanquecidas? ¿Por qué? Porque somos muertos, somos lápidas caminando, somos personas que desafortunadamente no tenemos vida, y esa vida es Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo les dice, despierten, despierten. Y yo creo que es un mensaje relevante para nosotros, como adventistas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo seguidores de Cristo, de Dios, o somos seguidores de los hombres? Si somos seguidores de los hombres, vamos a vivir en todas estas cosas, inmundicia, avaricia, etcétera. Pero si nosotros somos seguidores de Dios, seguidores de Cristo Jesús, entonces somos nosotros imitadores de Él, somos seguidores. Somos alguien que amamos los unos a los otros, que nos amamos mutuamente, que nosotros estamos tratando de entender que somos una unidad. Estamos tratando de predicar el Evangelio, comunicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Pero ¿cómo lo podemos hacer si nosotros mismos en la unidad no estamos unidos? Estamos quebrados. No vamos a poder ser seguidores de Cristo. Porque Cristo Jesús no se quebró en esa comunión que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ese ejemplo Él nos lo dio. Lo mencionó hace ratito Lucas, ¿no? Esa última tentación de que se desanimó, se empezó a desanimar Cristo Jesús. Pero después él se agarró pensando y dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir agarrado en esa comunicación con Dios el Padre, y igual nosotros. ¿Dónde estamos como cuerpo de Cristo? ¿Estamos realmente unidos a Él? Porque Cristo Jesús dijo, el que me acepta a mí, acepta al Padre. Y el que acepta al Padre, me acepta a mí. Y somos uno. Entonces,
Que Dios nos ayude, que Dios nos convenza y que podamos nosotros ver cómo y dónde estamos en este tiempo. Porque aunque parezcamos que somos poquitos, créanme que somos muchos, aunque seamos en número poquitos, somos muchos. Porque dijo, de esa es una, pero también porque recuerden que 8 personas se salvaron. Y esas 8 personas fueron de gran evidencia del poder de Dios. En Sodoma y Gomorra 3 personas se salvaron, fueron de gran evidencia. Y también nosotros podemos ver aquellos que no conocieron la muerte, como Enoc, aquellos que como Moisés, que pecaron, murieron, pero fueron resucitados. O como aquel Elías, que también igual que Enoc, no conoció la muerte. El poder de Dios está ahí. Nomás necesitamos nosotros tener un poquito de ser convencidos por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos convence y que podamos meditar en eso. Vamos a orar. Amante Dios, una vez más, gracias Señor porque nos permites escuchar tu palabra, nos permites Señor escuchar este mensaje para los efesios, pero que es de relevancia para nosotros en estos días. Ayúdanos Señor a ser uno en ti, que podamos nosotros reflejar tu carácter, que podamos nosotros estar en unidad, tener ese amor y tener esa acción de gracias los unos para con los otros. Bendícenos Señor y guíanos y ayúdanos Señor a que la oscuridad no se meta en nuestra vida nuevamente, sino que ya nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del gran Creador, de ese Dios que dio a su único Hijo por morir por nosotros. Por favor, ayúdanos Señor y guíanos Señor, que podamos ser imitadores de Él. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.